Damos inicio con el trabajo audiovisual de criminología. Nuestro tema es Fundamentos teóricos del comportamiento desviado criminal y los participantes somos mi persona, Laura León, Rachel Dalesca Mora, Olman Antonio Álvarez Alfaro, y Linet Elizondo Granados y Luis Alberto Picado Rubí. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy para la presentación. Vamos a hablar de los objetivos de este trabajo, la introducción, conocer las diferencias entre el comportamiento desviado y criminal, antecedentes del comportamiento criminal y desviado, teorías de estos comportamientos, factores relacionados, ejemplos de los tipos de trastornos relacionados con estos comportamientos y la conclusión. Buenas noches. Los objetivos serían comprender teóricamente el comportamiento desviado y criminal, analizar antecedentes y factores endógenos y exógenos presentes en el surgimiento del comportamiento desviado y criminal, identificar las principales teorías acerca del comportamiento desviado y criminal y proporcionar ejemplos concretos de conductas desviadas y criminales. Para dar inicio, vamos a entender cuál es la diferencia entre el comportamiento criminal y el desviado. Estos comportamientos están relacionados, pero prácticamente son distintos en lo que es el campo de la criminología y la sociología. Vamos a dar una explicación breve de la diferencia entre ambos. Primero, el comportamiento criminal. Este se refiere a las acciones que están en la violación directa de las leyes penales establecidas en una sociedad. Implica lo que es la comisión de actos específicos, los que están prohibidos y castigados por la ley, así como robo, asalto, homicidio y entre otros que más adelante vamos a ver. También está el comportamiento desviado, que se refiere pues a esos comportamientos que se desvían de las normas sociales o culturales aceptadas, pero no necesariamente implican, digamos, la comisión de un delito. Pueden incluir comportamientos que pueden considerarse inusuales, inapropiados o solamente inaceptables en lo que es la sociedad, pero que necesariamente sí no vayan a ser ilegales. El comportamiento desviado puede manifestarse pues de muchas formas, como lo es el uso de drogas, la prostitución, el abandono escolar, el vandalismo y entre otros. Buenas noches, yo estaré hablando del tema de los antecedentes del comportamiento criminal y bien como ya lo expuso el concepto del comportamiento criminal anteriormente la compañera Laura, hablemos entonces de sus antecedentes como tal. El comportamiento criminal se basa y sus antecedentes se basan en las personas y las teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia, en conjunto con el desarrollo de la historia humana, por decirlo así, ¿verdad? La criminología, que es una ciencia muy influyente para entender y poder manejar desde una perspectiva mejor o más amplia todos estos actos criminales y comportamientos criminales, siendo como la ciencia de apoyo, ¿verdad? También como una base, se puede ver como una base sólida que es donde se almacenan los antecedentes y además de esto se forman diversos estudios y aplicaciones donde cada uno de estos son como una base de datos de información de antecedentes que se puede ver desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos las dos escuelas de la criminología más influyentes que vienen siendo como estas donde se aportan este conocimiento o bases para poder desarrollarse desde perspectivas diferentes, como lo es la clásica con César Beccaria, que está inspirado en la idea del contrato social y también fundamenta como el principio de la legalidad, tanto con los delitos como las penas. Y bueno, esta teoría se desarrolla desde el siglo, a mitad del siglo XVIII, porque cuenta como un antecedente del comportamiento criminal y desde allí podemos ver cómo se van conformando estos. También tienen su teoría del castigo, donde toda pena necesita ser castigada. Y desde la perspectiva de la escuela psicológica, con Enrico
Perry con su ley de saturación criminal, donde visualiza el crimen como un fenómeno social, principalmente. Con esto afirma que el ámbito social específicamente es causante de un número de delitos más exactos y más influyentes. Pero bueno, ¿qué hacen estas escuelas en general? Ambas desde su punto de vista, que son dos puntos muy diferentes. Se puede ampliar mucho de ese tema, pero bien, no lo vamos a hacer en esta ocasión. Desarrollan e intentan explicar y catalogar estos comportamientos y conductas criminales para así facilitar la catalogación de un criminal o de los comportamientos que se pueden evidenciar previamente de un criminal. Y entonces, ¿qué comportamientos se catalogan como un comportamiento criminal? Son todos aquellos que, bueno, como mencionó la compañera Laura, infringen la ley penal y que están catalogados por el Estado, que estos merecen un castigo, o sea, que ya son como más graves, por lo que se catalogan distintos castigos y multas ya establecidos, como ya el comportamiento se ve como en el homicidios, robos, hurtos, lesiones, estafas, tráfico de drogas, vandalismo, delitos o violencia sexual, y uno que vemos mayormente en la actualidad o que se desarrolla más en la actualidad son los delitos informáticos, con diferentes estrategias que tienen con diferentes estrategias de comportamiento criminal, porque así emplean estos delitos. Bueno, estos comportamientos de conducta delictiva vienen como consecuencia de diferentes factores y bases y teorías. Como, bueno, también la psicología juega un papel muy importante en esos factores, pero los principales factores son como la teoría psicoanalítica que menciona Freud, donde plantea como dos modelos diferentes de comportamiento criminal, en donde le otorga una gran importancia al desarrollo psicosexual del niño, lo que viene siendo como que las características o cultura en la que crezca el niño se refleja en la actividad que después, como personas adultas, nos desarrollamos en el diario vivir, por decirlo así, ya que si crecemos en un núcleo familiar donde se tiene una moral muy baja o una conciencia débil, se nos va a hacer más fácil al desarrollar nuestra personalidad, va a ser más fácil, por ejemplo, cometer un delito. Y bien, desde la teoría del aprendizaje social, esta sustenta como una conducta reflejada, una conducta espejo donde lo que vemos es lo que aprendemos y lo que hacemos, por lo que el mantenimiento de estas conductas girará en torno a los refuerzos diferenciales del entorno en el que se crezca. Y bien, un factor, siendo las condiciones congénitas, son como, bueno, las condiciones congénitas se explican básicamente como el síndrome fetal alcohólico, donde diversos estudios han establecido que el 6.2 de los adolescentes y adultos que nacen con este síndrome tienen una conducta más impulsiva, con menos consideración sobre los demás, se les hace más fácil mentir, engañar, robar, y por una condición genética son más propensos a ser adictos al alcohol y a las drogas, como cualquier otra enfermedad genética que se traslada del padre al hijo y de la madre al hijo, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, también hay otros factores, pero los que mencioné son como los más amplios o los más principales. Los compañeros estarán hablando de otros factores muy importantes, como los factores biológicos, psicológicos, al uso de sustancias, factores de las culturas y sociales, que estos son muy amplios y son factores que verdaderamente causan el comportamiento criminal, donde también vemos que, como ya dije anteriormente, la criminología es una aliada muy importante donde se realiza el verdadero registro de los antecedentes del comportamiento criminal, donde se desarrollan y son importantes para las investigaciones, por lo cual
se registran ahí y se visualiza como una alianza muy positiva, ya que se ayudan entre sí y el desarrollo y a la prevención de los delitos en sus investigaciones tienen este como su principal objetivo, que es mitigar todos estas condiciones del comportamiento criminal. Buenas, compañeras y compañeros. En el caso mío me corresponde hablar de antecedente y cómo se manifiesta el comportamiento desviado. Basándome en las lecturas ubicadas en las páginas web libre de text, en su documento Teorías de la Desviación, en la página web Cielo, en su artículo Emile Durkheim y la teoría sociológica de la acción, y el documento Comportamiento antisocial y delictivo, dos puntos, teoría y modelo. Este realizado por Francisca Fariña, María Vázquez y Ramón Arce. Voy a mencionar lo que es, bueno, lo siguiente. Una de las primeras personas que mencionó el concepto del comportamiento desviado es el sociólogo francés Émile Durkheim en el siglo XX en su teoría sociológica de la acción. Él le brinda la siguiente definición, que se refiere a hacer actos contrarios a las normas de una sociedad y estas no están necesariamente relacionadas con los delitos. Aquí, bueno, por ejemplo, la vida en pareja entre un padre y una hija, esto se conoce como incesto. Ante la sociedad no es correcto este tipo de relaciones, pero ante las leyes puede ser permitido siempre y cuando todos sean mayores de edad, ambas partes estén de acuerdo, que no se esté presentando la obligación por parte del padre hacia la hija. Aquí podemos decir que en pocas palabras, esta relación tiene que ser por mutuo acuerdo. Otro ejemplo de un comportamiento desviado vendría siendo lo que es la poligamia, la cual se trata de la vida en pareja entre un hombre y varias mujeres, o lo contrario, que sería la poliandría. Una mujer conviviendo con varios hombres, ambas acciones contrarias al estilo de pareja concebida por la sociedad. Las personas que presentan este tipo de conductas o comportamientos, lo que es el incesto, la poligamia, la poliandría, por lo general no tienen emociones sociales como el orgullo, la vergüenza, el remordimiento o la culpabilidad. En 1986 se concebía el homosexualismo como un comportamiento desviado, pero se retira del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en ese mismo año, ya que se evalúa psicológicamente a las personas con esa condición y se demostró que no era un problema psiquiátrico, no es un problema que la persona lo aprendió. La conducta desviada no son solo acciones negativas, también se puede dar con acciones positivas. Por ejemplo, salvar la vida de una persona cercana o que no se conoce, arriesgando la propia vida sin la utilización de algún tipo de medida de seguridad. Esto se considera que no es una conducta, entre comillas, normal, ya que no sería una reacción correcta ante una situación peligrosa. Este tipo de comportamiento desviado se puede generar en el momento del incidente. Algunas manifestaciones de una conducta desviada son las siguientes: el abuso de las sustancias psicotrópicas, el alcoholismo, la prostitución, el comportamiento suicida, la sexualidad con agresiones físicas, entre otras. Desde una perspectiva marxista, la conducta humana se concibe de acuerdo con su desarrollo y su transformación histórica, pues cada formación socioeconómica influye en la misma de distinta manera. Es decir, muchos de los comportamientos desviados de un niño lo aprende por personas cercanas, ya sean familiares o amigos. Como recomendación para evitar el comportamiento desviado, bueno, tomo lo que menciona el sociólogo Talcott Parsons en el año de 1951 en su teoría de la acción social, el cual indica la existencia
de formas de comportamiento acordes a los estándares establecidos con desviaciones poco frecuentes, ya que las normas que rigen el comportamiento son más rígidas y se desarrollan a partir de la religión o la familia. Ambos criterios tienen una incidencia fuerte en el individuo, pues para aquel que no actúa conforme a lo esperado, habrá una severa sanción. Algunas recomendaciones para lo que es un núcleo familiar y que eviten por lo menos para prevenir el comportamiento desviado, son las siguientes. Cuestionar o sancionar la conducta desviada, pero no a la persona, al niño o niña. Hacer saber al hijo o hija de la importancia de las normas dentro de un hogar. Otro punto sería, al preadolescente se le puede dar algún tipo de libertad siempre y cuando se supervise sus acciones. El jugar play o ver televisión, normalmente no son derechos de los niños, sino que se consideran privilegios para ellos y deben de aprender a ganárselos por medio de su comportamiento. Otro punto que se puede considerar para evitar el comportamiento desviado sería tener una comunicación abierta y respetuosa con los niños, para que ellos sientan la confianza de hablar sus problemas y que puedan encontrar en sus familiares algún tipo de ayuda. Eh, para, para finalizar esta recomendación, diría que acercarnos a nuestros hijos, que ellos nos necesitan y nosotros como padres somos una guía para mantener a ellos en el camino del bien y que crezcan alejados de lo que es el comportamiento desviado. Bueno, estas serían algunas teorías que están relacionadas o asociadas con el comportamiento criminal. Primero está la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, donde esa teoría se enfoca en cómo el comportamiento criminal se aprende a través de la interacción con otros individuos y que tienen pues actitudes o comportamientos delictivos. Entonces, esas personas que tienen pues mayor exposición a ese tipo de modelo de personas con este tipo de comportamientos delictivos, tienen mayor probabilidad de desarrollar ese tipo de comportamiento. Además, también está la teoría del control social de Hirschi, que sugiere pues que este comportamiento criminal surge cuando los lazos sociales conectan con un individuo, con la sociedad se vayan a debilitar. Pues todos esos lazos incluyen cualquier tipo de apego a otras personas o compromiso con instituciones convencionales o cualquier participación con ese tipo de actividades. Entonces, todas esas creencias o normas o valores convencionales van desapareciendo. Por otro lado, también están las teorías relacionadas con el comportamiento desviado. Por ejemplo, está la teoría del etiquetado, también conocida como labeling, que esta teoría pues sugiere que ese comportamiento desviado surge como el resultado de que la sociedad etiqueta a ciertos individuos como desviados. Lo que provoca es que esas personas se autoidentifiquen como tal. Es decir, cuando una persona es señalada tal vez por algún tipo de comportamiento desviado, ellos mismos van a aportar o aceptar ese tipo de comportamientos y los van a seguir. También está la teoría de la anomía de Durkheim. Esta es un comportamiento desviado que surge pues cuando las normas sociales se debilitan o se vuelven confusas y llevan a una falta de integración social y una anomía. Entonces, todas esas personas buscan sus intereses propios sin restricciones morales, es decir, siempre van a buscar su beneficio sin importar, digamos, que vayan a lastimar a cualquier persona del índole social. Y por último está la teoría del aprendizaje social, que todo eso se va aprendiendo a través de los modelos sociales o la imitación que se da. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a explicar los factores endógenos que pueden afectar el comportamiento de las personas. Se entiende por endógeno como algo que se origina por causas internas. Los factores endógenos son muchas veces cualidades heredadas, congénitas o adquiridas que facilitan en que una persona se llegue a convertir en un criminal. Los factores endógenos se pueden dividir en 3 categorías. Los de origen biológico y somático. Los de origen biológico, que a su vez alteran la psiquis, o sea, la psicología de la persona, y los de origen mental, que también afectan la psiquis de la persona.
Los factores biológicos y somáticos son los que se obtienen al momento de la fecundación, la gestación, el nacimiento e incluso los que la mente de la persona puede llegar a desarrollar en diferentes etapas de su vida. Los genes que transmiten el padre y la madre también pueden condicionar a que la persona cometa un delito, pero también una anomalía dentro de la cadena genética, o sea, en el ADN, puede llegar a disparar un riesgo que llegue a determinar o que haga más factible en que una persona llegue a actuar de una manera determinada. Otros de los factores biológicos son las complicaciones que pueden llegar a suceder dentro del embarazo, como los trastornos, los traumatismos, las enfermedades que la madre pueda llegar a tener dentro de este proceso, como también las características propias de cada ser humano, como el sexo y, mucho más importante, la edad. Son factores biológicos que se determinan dentro del desarrollo. Estos también son factores que son influidos por los factores exógenos, o sea, los externos, y pueden llegar a alterar la conducta en la persona, incluso en una etapa de infancia, y con mucha más razón durante la adolescencia, ya que la conducta puede cambiar debido a que en esas edades se facilita el desarrollo de parafilias, rebeldías, fantasías u otros comportamientos desviados. Los factores que afectan la psiquis, entre esos están los problemas que se relacionan con el mal funcionamiento del sistema nervioso central. En un desajuste de enzimas químicas se forman estructuras entre las neuronas que pueden llegar a generar un deseo de cometer delitos. El mal funcionamiento del sistema endocrino también es un factor de influencia en la conducta criminal de la persona. Cuando se existe un mal funcionamiento o incorrecto funcionamiento de las glándulas endocrinas, como lo son la tiroides, la paratiroides, entre otras. Estas facilitan el delictir de una manera violenta o sexual. Los factores mentales son psicopatológicos, psicodinámicos y psicológicos. Afectan directamente la psique de la persona que despierta situaciones temporales o permanentes para el individuo. Se separan en psiquiátricos. La psiquiatría se encarga de estudiar, diagnosticar, trata y previene enfermedades mentales. Los factores psiquiátricos hacen una referencia a problemas mentales que pueden convertirse en criminógenos. Un ejemplo de eso puede ser el retraso mental, la esquizofrenia y la paranoia, también el abuso de sustancias, la ansiedad y los estados de ánimo. Ahora bien, ¿cómo las drogas pueden llegar a afectar en la psiquis de la persona? Un ejemplo de esto es la marihuana. Es una droga que puede producir dependencia psicológica o mental debido a su efecto estimulante que se presenta en diferentes funciones mentales, como en la percepción. Esta droga no produce adicción física, incluso muchas personas pueden llegar a padecer de una condición llamada taquifilaxia, que se conoce como la necesidad de consumir una dosis mucho mayor para obtener o conseguir los mismos efectos que obtuvo cuando empezó a consumirla. Como objeto de estudio dentro de la criminología están las causas que llevan al delito, por lo que las drogas claramente se estudian como una causa criminógena. La criminología de las conductas adictivas tendrá por estudio el uso repetitivo y el abusivo de sustancias, así como también los comportamientos que son empujados por este consumo. Y se encuentra en la relación droga-delito. Por eso se llegarán a estudiar las causas que llevaron a la persona al consumo de esta sustancia. La persona utiliza las drogas como manera de escapar de realidad, pero en realidad no sabe que el consumo de esta puede llegar a ocasionar accidentes de tránsito, desórdenes mentales, muertes, conductas criminales, por el efecto que tienen las drogas en el cerebro, ya que modifica el comportamiento de las personas y muchas veces genera ciertos impulsos que las personas no pueden llegar a controlar porque hay un cierto límite en el que la droga domina a la persona. De acuerdo con Wolf, el desarrollo de la ficción de las drogas, en especial las clasificadas como relajantes y sedantes y depresoras, se dividen en diferentes etapas. En la primera sería que la persona muestra una reacción normal a la dosis. Esto sucede cuando la persona está comenzando a consumirla. En la segunda fase es el aumento de la tolerancia a la droga. Entonces, como ya lo expliqué anteriormente, para lograr los efectos obtenidos las primeras veces que se consume, la persona aumenta la dosis. La supresión de esta droga puede llegar a producir ansiedad e incluso una necesidad física. En la tercera etapa se caracteriza por tener síntomas como el nerviosismo, la debilidad y la depresión. Y en la cuarta, que sería la última etapa, la persona siente una necesidad por la droga, tiene alteraciones mentales por falta del efecto que tiene la droga en el cerebro, y en esa etapa la droga controla completamente el cuerpo de la persona.
En el caso psicoanalítico, existe una teoría que se centra en el crimen y en la pena, que se asocia con lo que manifiesta Sigmund Freud, quien explica que existen diferentes formas de comportamiento delictivo bajo una instancia moral que se encuentra en el inconsciente de la persona. Este es llamado delito por sentimiento de culpa. Cuando esto sucede, la emoción supera los frenos inhibitorios. Los frenos inhibitorios son impulsos que tiene la persona de expresar sus emociones. Cuando la emoción de culpa supera los impulsos para expresar sus emociones, la persona confiesa. Es totalmente contrario al elemento objetivo de atribuibilidad de la culpa del delito. Es decir, la persona actúa con total libertad y libre albedrío. Esto sucede porque la conciencia de la persona obliga a la persona a confesar. También existe la teoría psicoanalítica del derecho penal. Es fundada por Theodor Reik y en esta se basa en la doble función de la pena, la cual por un lado es la catarsis, que es el castigo recibido por la acción delictiva, y la pena que satisface al inconsciente colectivo de la sociedad mediante la detención del delincuente. Buenas, presentaré los factores exógenos. Dice, son aquellos elementos externos que influyen en el seguimiento en el surgimiento, perdón, de la conducta desviada y criminal de una persona o un grupo. Estos factores suelen ser socioculturales, económicos, ambientales, que pueden ser naturales o artificiales, y los factores políticos. Hablaré de los factores exógenos que se pueden destacar más en el surgimiento de las conductas, que fueron los que ya mencioné. Los socioculturales. Según varios autores, la sociedad es de suma importancia estudiarla y entenderla para poder comprender el fenómeno criminal, ya que esta es la interacción entre los individuos y su entorno y semejantes. La sociedad tiene como la finalidad o su finalidad es la de construir la colectividad y definir los procesos de adaptación, participación, comportamiento y autoridad que hay entre los individuos. Según la sociología, la sociedad es partícipe en el surgimiento de conductas desviadas cuando éstas se encuentran en un proceso de cambio social, cuando el pacto social pues, se encuentra fragmentado. Por eso produce o se ven factores como los siguientes, que son falta de valores, socio, la clase social, la herencia social, la familia, la convivencia y las subculturas. Después tenemos los factores económicos. La ausencia de los medios económicos para que un individuo pueda gozar de una vida estable donde se pueda alimentar, tenga salud, educación y trabajo, coadyuva al surgimiento de la conducta desviada, ya que si el individuo no tiene los medios necesarios dentro del ámbito legal para tener todo esto, salud, educación, trabajo, alimentación, entonces va a buscarlos por medio de formas ilícitas. Por eso encontramos ejemplos como los robos, el narcotráfico, el sicariato o la prostitución. Después tenemos lo que son los factores ambientales, que son los que se relacionan con el medio físico que rodea a las personas. Estos pueden ser naturales, que son los que son de tipo clima, lluvia, calor, frío y humedad, y los artificiales, que son los creados por el ser humano, como las ciudades. Estos factores interactúan constantemente con los individuos y se relacionan con la conducta. Hay estudios que han demostrado que según la época del año, si es verano o invierno, hay delitos que aumentan, otros disminuyen según la época. Y después los factores ambientales artificiales, que hay estudios que demuestran que poca presencia de alumbrado público, lotes baldíos, lugares despoblados, entre otros, ayudan al incremento de las conductas desviadas y criminales. Después tenemos los factores políticos.
dice que los estados son los encargados de gestionar las políticas públicas, que estas forman las acciones, estrategias y los mecanismos necesarios para la prevención y represión de las conductas. Una mala gestión del Estado ayuda a que surjan nuevas conductas, por lo cual leyes obsoletas, una distribución desigual de los recursos, los conflictos políticos, la falta de políticas de reinserción y la radicalización política generan o ayudan al surgimiento de las conductas desviadas y criminales. Todo esto anterior expone la relación de los factores externos del individuo, donde observamos que el individuo es un cúmulo no solo de sus factores o características propias, sino que se ve afectado por todo su entorno, tanto físico y social. Ahora mencionaré algunos tipos de trastornos relacionados y asociados con el comportamiento criminal. Primero está el trastorno de la personalidad antisocial, donde todas estas personas tienden a desarrollar impulsividad o inestabilidad emocional o hasta dificultad para mantener relaciones interpersonales. Entonces tienden normalmente a mostrar falta de empatía o irresponsabilidad o impulsividad que provoquen este tipo de comportamientos recurrentemente. También está el trastorno de la conducta, donde se diagnostica normalmente desde la infancia o la adolescencia y se caracteriza pues por ese patrón repetitivo y persistente del comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las normas sociales de los demás. Normalmente se da conductas como el robo, el vandalismo o cualquier otro tipo de trastorno relacionado a esta conducta de los niños. Y por último está el trastorno por consumo de sustancias, que anteriormente tal vez ya los compañeros también los han ido desarrollando, que son todos esos comportamientos que se dan a raíz del consumo de drogas y pueden provocar disminuir la inhibición o aumentar la probabilidad de cometer actos delictivos, ya sea para obtener las drogas o financiar esa adicción que mantienen. Por otro lado, están también los comportamientos desviados, que aquí entra lo que es el trastorno de la personalidad al límite, donde son esas personas que también pues tienden a presentar un poco la impulsividad, la inestabilidad emocional y dificultad para cualquier tipo de relación interpersonal y puede llevar a este tipo de comportamientos desviados, como por ejemplo la automutilación, problemas de iras o conflictos repetitivos con la ley. Existe también el trastorno de déficit de atención e hiperactividad relacionado al comportamiento desviado, que es cuando las personas pues con este trastorno tienen dificultades para controlar ese impulso de mantener la atención. Entonces podría llevar a comportamientos disruptivos o de cualquier tipo de riesgo, tanto para él como las personas en su alrededor. Y por último está el trastorno del juego, conocido también como la ludopatía, que está relacionado con los juegos de azar. Es un tipo de trastorno que se caracteriza por esa incapacidad de resistir el impulso a jugar, lo que puede resultar pues que la persona tenga tal vez problemas financieros graves o comportamientos delictivos relacionados con el fraude o robo que necesiten para financiar los hábitos de juego que tengan. Y en como conclusión, podemos decir que se evidenció que el comportamiento criminal es un tema muy amplio, donde se refleja una amplia gama de antecedentes y factores que vienen siendo los causantes de este comportamiento. Y al igual que la psicología juega un papel muy importante en la comprensión del comportamiento criminal, ya que ésta analiza los procesos mentales y las motivaciones que incentivan estas conductas delictivas y comportamientos a lo largo del acto criminal. Además que es muy importante tener en cuenta que el comportamiento criminal no es inevitable y que existen muchas intervenciones que se pueden ayudar a prevenirlo, ya que queda responsabilidad de la cultura social que se incentive prevenir algunos de los factores detonantes de los comportamientos criminales de los cuales hemos estado hablando en esta exposición y de los cuales el compañero Orman mencionó varios que se pueden dar desde la temprana edad, bueno, aplicar desde esta edad tan temprana, que son factores que influyen mucho
en el comportamiento que se va a reflejar en la edad adulta y en la sociedad en general. Ok, en definitiva se explica que la conducta delictiva puede ser aprendida o desarrollada, sea por factores externos o internos, por lo que se debe estar atento a los comportamientos y buscar la manera de disminuir en la medida de lo posible el crimen, para que sea cada vez menos frecuente. Si bien el crimen es parte de nuestra vida, se puede buscar la manera de prevenirlo. Conocer lo que es parte del objeto del estudio entre la criminología, o sea, el criminal, nos hace reconocer por qué actúa como actúa, qué factores provocan que actúe de cierta manera y a la vez cómo se puede tratar que sea psicológica o médicamente a la persona delincuente. Esa sería la presentación de nuestro grupo y agradecemos mucho la atención en nuestra exposición.